Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre eslingas. Es algo muy importante para nosotros en la industria porque las eslingas nos sirven tanto como para amarrar cargas o para puntos de anclaje personal. Entonces, en este video vamos a analizar los tipos de eslingas, los usos, estándares que aplican, mejores prácticas, cuidados e inspección. Cómo verificar si nuestra eslinga está en condiciones operacionales o es tiempo de tomarla y sacarla o ponerla fuera de servicio. Ok, vamos a empezar. Ok, aquí con las eslingas hay algo que se llama el factor de ángulo. El factor de ángulo es dependiendo de la posición en la que mi eslinga está cargando, se aplica un factor de carga o lo que vendría siendo una relación entre la altura entre donde está conectada y el punto de enganche superior. Entonces, nosotros lo que tenemos que cuidar es el ángulo que se va a formar aquí entre mi objeto que estoy levantando y la eslinga. Si recuerdan, tenemos tres tipos de amarres básicos con las eslingas: el amarre vertical, el amarre choker o ahorcado y el amarre tipo canasta. Entonces, si ustedes ven la etiqueta de su eslinga, aquí viene la capacidad de carga dependiendo del amarre. Entonces, un amarre vertical es punto a punto, donde mi eslinga no tiene ningún ángulo, está vertical. Cuando nosotros generalmente amarramos, por ejemplo, un sector frame o un boom, vamos a tener un amarre con tres eslingas, ¿cierto? Entonces van dos eslingas al frente en el boom, al barandal, una en cada extremo, o dependiendo del arreglo que ocupemos para balancearlo, y otra eslinga que va hacia la parte central en el enganche o en los brackets que van hacia la torre. Entonces, cuando nosotros amarramos la eslinga, ya estamos generando un ángulo. Ese ángulo puede ir desde 0 hasta 90, ¿no? 90 si fuera un enganche vertical. Pero para que eso fuera posible en un enganche vertical tendríamos que estar ocupando una barra separadora. Así que como ese elemento es muy raro que lleguemos a verlo, al menos en el tipo de cargas que nosotros levantamos, lo que debemos de cuidar es que este ángulo no sea menor a 30 grados, porque dependiendo de los grados que tiene, hay un factor de multiplicación, que quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy levantando una carga que pesa 1000 libras, vamos a suponer que la tenemos entre dos eslingas, así, un enganche sencillo, dos eslingas. Entonces mis 1000 libras las divido entre dos eslingas, 500 y 500. Pero, dependiendo de este ángulo, al momento de enganchar, esas 500 libras las vamos a multiplicar por un factor. Entonces, por ejemplo, 30 grados, el factor de multiplicación es 2. Entonces, a lo mejor yo pienso que estoy levantando 1000 libras que ya están divididas entre dos eslingas, 500 y 500, pero si mi amarre o mi ángulo de enganche es muy forzado, cada eslinga estaría recibiendo las mismas 1000 libras o incluso más, si es que ese ángulo es más pequeño de 30 grados. Por eso es que es muy importante que al momento de enganchar cuidemos esos ángulos, ya que también la carga va a sufrir esas fuerzas de compresión. Porque cuando yo empiezo a levantar, ¿qué hace la eslinga? Las puntas se vienen hacia el centro. ¿Y qué es lo que hace que eso no pase? Pues los enganches, ¿no? Entonces, lo que yo tenga aquí enganchado o conectado a esta eslinga va a estar recibiendo una fuerza de compresión porque la eslinga se quiere venir hacia el centro. Y ese objeto, si es lo suficientemente resistente para soportar esas fuerzas, no va a pasar nada. Pero si fuera, por ejemplo, una radioantena que tiene sus dos eyeballs o sus dos ojillos para enganche, y nosotros hacemos un enganche muy forzado
Y aparte de solamente subir la radioantena, vamos a decir que va con su pipe o algunos accesorios adicionales. Entonces esos puntos de conexión ya están soportando unas fuerzas muy grandes que podrían llegar a romper el equipo o el punto de enganche. Ahorita vamos a ver una tabla exactamente con los valores de ángulo. ¿Y cuál es la mejor práctica aquí? Obviamente a lo mejor ya en sitio no vamos a estar con mi transportador o con el nivel midiendo el ángulo, pero ¿cómo puedo saber yo cuál es uno de los mejores ángulos? Bueno, se recomienda que tengas un ángulo de 60 grados. Para tener un ángulo de 60 grados hay que generar un triángulo equilátero, un triángulo donde los tres lados son iguales y entonces los tres ángulos son iguales. Si se acuerdan un poco de las clases de matemáticas y geometría de secundaria, la suma de los tres ángulos internos de todos los triángulos siempre suman 180 grados. Entonces, si yo tengo un triángulo equilátero y los tres ángulos son iguales, tengo 60, 60 y 60. ¿Y cómo puedo garantizar que estoy creando un triángulo equilátero? Bueno, bien fácil. De donde yo me estoy enganchando a donde llega el extremo de la eslinga, ahí pongo mi otra eslinga. Entonces, cuando yo tenga las dos eslingas y se enganchen, me va a crear un triángulo equilátero. Y entonces, yo ahí ya por default sé que mis ángulos son de 60 grados. Y el factor de multiplicación para 60 grados es muy pequeño, entonces las fuerzas son casi iguales a la división entre 2 de lo que sería mi peso. Les voy a poner la tabla ahí para que vean los valores exactos de la multiplicación. Y bueno, si quieren ir un poquito más profundo con cómo se saca ese factor, es bien fácil. Simplemente es dividir la distancia de la eslinga entre la altura entre la horizontal y el punto de enganche. O sea, quiere decir que si esto fuera 1 metro y yo tengo 1 metro de altura, pues ahí está 1 a 1. Entonces la fuerza es la misma. Pero si yo me vengo acá y tengo 1 metro de longitud en mi eslinga, pero solamente 50 centímetros aquí de elevación, pues ya es 1 sobre 50, sería la mitad, ¿no? O bueno, exactamente 1 metro dividido entre 50 centímetros es 2. Eso quiere decir que si yo ya estoy a 50 centímetros, el factor de multiplicación ya es 2. Y lo podemos revisar, que a esa altura nos va a dar seguramente un ángulo aquí de 30 grados. Entonces esa sería la mejor práctica que pueden tener. De donde están enganchados, busco el siguiente enganche, ahí pongo la otra eslinga y listo, ya aseguré que tengo un ángulo de 60 grados. Ok, bueno, entonces continuando con la explicación de cómo visualizar o cómo saber cómo nos afectan los ángulos en las eslingas, vamos a hacer este ejercicio. Aquí tenemos una carga donde el ángulo de nuestras eslingas va a estar a 90 grados. Aquí están nuestras eslingas. Y entonces el ángulo con respecto a la horizontal en cada eslinga es 90 grados. Tenemos un factor multiplicador dependiendo del ángulo de nuestras eslingas. Para 90 grados el factor es 1, 60 grados 1.15, 45 grados 1.41. Entonces, si tengo esta carga de 1000 libras suspendida entre dos eslingas, tengo 1000 libras divididas entre dos eslingas. Esto nos da 500, ¿no? 500 libras de fuerza en cada eslinga. Entonces esas 500 las voy a multiplicar por mi factor de ángulo. Factor de ángulo. Pues obviamente aquí pues es 500 libras.
aquí es donde se empieza a poner interesante. Igual tengo las mismas 1000 libras, pero ahora mi punto de enganche va a estar en el centro. Entonces el ángulo que se forma aquí adentro ahora es de 60 grados. Entonces tomamos lo mismo. Tengo 1000 libras de carga dividida entre mi eslinga 1 y mi eslinga 2. 500 libras. Ahora multiplico esas 500 libras por mi factor multiplicador. ¿Cuánto nos va a dar esto? Okay. 500 por 1.15. 575. Eso quiere decir que tenemos 575 libras de fuerza en cada eslinga. Aquí y aquí. Y ahora, siguiente caso, el de 45 grados. Tenemos aquí 45 y 45 grados. 1000 libras entre dos eslingas. 500 libras. 500 libras multiplicadas por mi factor de ángulo, que es 1.41. Ahora, ¿cuánto me da? Son 500 por 1.41, 705. Quiere decir que cada eslinga está recibiendo esa fuerza. Ahora, si recuerdan, en las mejores prácticas nos dicen que la recomendación es no exceder un ángulo de 30 grados. Porque para 30 grados el factor de multiplicación es 2. Entonces, si yo tengo las mismas 1000 libras, pero ahora estoy en 30 grados, mi factor de multiplicación ahora es 2. Entonces tengo mis eslingas. Pero ahora el ángulo con respecto a la horizontal aquí adentro es 30 grados. Entonces, ¿qué hacemos? 1000 libras entre dos eslingas. Son 500 libras. 500 libras multiplicados por 2. 1000 libras. En cada eslinga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo aquí una fuerza de 1000 libras y otra fuerza aquí de 1000 libras, pues mi punto de conexión está recibiendo 2000 libras, no nada más 1000, que es lo que pesa mi carga, sino le estamos sumando esas fuerzas. Por eso es que es importante revisar qué ángulo estoy formando y revisar si la capacidad de mi eslinga va a poder soportar. Entonces, pongan la atención ahí, ya sea que tengan las eslingas verdes o las amarillas. Recuerden que por el color nos damos cuenta de su capacidad. La más débil es la púrpura o morada. Casi no se ven en campo, pero si tienen eslingas moradas, pues revisen la etiqueta y vean cuál es la capacidad de carga. Normalmente en las verdes, si están en forma de conexión choker, van a tener una capacidad de carga de 4700 libras, ¿no? Si no mal recuerdo. A ver, ¿qué dice nuestra etiqueta? No es cierto, 4200. Ok, entonces, amarre vertical
5300. Amarre choker. Cuando la ahorcamos. Recuerden proteger su etiqueta, que no quede en el enganche. Amarre choker 4200 y basket 10600. ¿Vale? Entonces, pues revisen cuánto pesa su carga y cómo están amarrando para que vean si no están excediendo la capacidad de carga de su eslinga. Recuerden que dijimos en el video que para yo estar operando dentro de un ángulo de 60 grados, que es el más recomendable, si es que solo tengo un solo punto de enganche, es cuando tengo un triángulo equilátero. Entonces, ¿cómo aseguro que tengo un triángulo equilátero? De aquí estoy amarrado, la punta de mi eslinga debe de bajar hasta el otro punto de enganche, entonces ahí conecto la otra eslinga y ya aseguro que tengo un triángulo equilátero. Ya si el requerimiento de lo que están haciendo tienen que ir por un ángulo más bajo o más pequeño, pues nada más tengan eso en cuenta, ¿no? Que a menor el ángulo, mayor la fuerza que va a hacer la eslinga. Ahora aquí estamos hablando de eslingas, pero también si ustedes amarran con cuerda, o sea, a lo mejor no es una eslinga, pero el equipo que ustedes ocupen para amarrar, si el amarre o los puntos, las piernas del enganche que están ustedes fabricándose, está muy cerrado el ángulo, entonces esas partes del enganche que están usando va a estar trabajando de esta manera. O sea, no es nada más el peso de mi carga, es ese peso multiplicado por un factor de ángulo, y entonces ya tengo cuánto realmente está recibiendo esa pieza de equipo en nuestro enganche, ¿sale? Bueno, si tienen dudas o preguntas, ya saben, déjenme ahí en los comentarios y pues seguimos. Ahora, ¿cómo vamos a inspeccionar la eslinga? Primero, etiqueta. Mi etiqueta que esté legible, que esté correctamente asegurada el cuerpo de la eslinga. Igual aquí, tengo mi etiqueta que está bien fija y está legible. Entonces, aquí puedo ser capaz de leer su capacidad, su longitud, el material del que está hecho, la marca, el fabricante y sus diferentes capacidades de carga dependiendo del enganche. Lo mismo con esta, tenemos aquí 3 capacidades de carga, pero muy importante, en esta eslinga, aquí en la etiqueta dice ANSI Z359.18, eso que me está diciendo que esta es una eslinga para protección contra caídas, porque el estándar ANSI Z359 es el estándar de protección contra caídas. Entonces esta eslinga solamente me va a servir para, algunos lo conocen como los puntos fijos, pero bueno, es para crear un punto de anclaje para mis sistemas de protección contra caídas, ya sea posicionamiento o arrestacaídas, o sea, las manos de chango. O si tengo que conectar una cuerda, puedo usar esta eslinga para generarme un punto de anclaje a la torre, ahí conectar mi cuerda y poner mi carrito de vida para cuerda. Entonces estas eslingas no las ocupen o no las mezclen con otros usos que no sea protección personal contra caídas. No importa que nada más sea tantito, que el equipo no pesa. Hay personas que les van a decir, es que la eslinga no distingue entre una carga y una persona, pero nosotros sí. Entonces es bien importante que ustedes revisen, ok, etiqueta, qué estándar cumple, ANSI Z359, protección contra caídas. Y si no es ANSI Z359, entonces me va a servir para rigging. Estas eslingas están hechas para cargar objetos y su cuerpo, su construcción está hecha para recibir el esfuerzo al momento de soportar o recibir diferentes tipos de estructuras, ¿no? Luego vamos a buscar cortes, rasgaduras, quemaduras. Como esta manga externa pues es la protección de la eslinga, realmente lo que carga son las fibras internas que están adentro de esta manga.
Si ustedes en una rasgadura son capaces de ver estas líneas rojas, en ese momento descartan la eslinga. O sea, porque al final del día esto es protección, entonces van a encontrar ciertas fibras que están desgarradas, jaladas, pero eso no quiere decir que esté debilitada la eslinga, porque este cuerpo está hecho para proteger al elemento de carga que está dentro de la eslinga. ¿Sale? Entonces, si su desgarre ya deja evidencia de que pueden ver esas fibras rojas internas, que son precisamente para que puedan juzgar o ver más fácilmente que el corte llegó hasta el núcleo, entonces ahí se descarta, y de preferencia córtenla o destruyanla, porque en algunas ocasiones me ha tocado ver que se las encuentran en los botes de basura y las sacan, a lo mejor sin etiqueta o algo así, pero que el cuerpo se ve bueno y dicen, esta sí sirve todavía. Entonces, en el momento en que ustedes descarten una eslinga, destruyanla para que ninguna otra persona las pueda ocupar. Y con las de protección personal es el mismo tema. Si ustedes ven las costuras, aquí donde termina el cuerpo de la eslinga, hay unos hilos de color naranja. Estos hilos también, si este cuerpo llega a tener un desgarre o lo forzan contra alguna orilla filosa, y entonces aquí ustedes son capaces de ver esos hilos rojos o naranjas, es la seña o el indicativo de que su eslinga ya sufrió un daño considerable y entonces hay que botarla a la basura. Aquí tengo una eslinga que corté hace algunos años porque estaba dañada, para que vean más fácilmente, ¿no? Cómo están los hilos rojos y cómo está construida la eslinga por dentro. Si se dan cuenta, son varios tejidos, como si fueran varias cuerdas internas. Esos son loops que vienen continuos, y la parte del forro, ya sea esta amarilla o en las verdes o moradas, es únicamente protección. El cuerpo exterior no carga, solamente protege a estas fibras internas, que son las que realizan el trabajo de cargar. Si tienen también algunos han ocupado estos, igual es una eslinga para punto de anclaje que cumple con ANSI Z359, entonces ya sea esta o esta, son para enganches personales, no son para colgar de aquí una polea. Como conclusión, recuerden que siempre todo lo que ocupamos en esta industria requiere de una inspección antes de cada uso, así que antes de usar cada equipo, inspección, etiquetas que estén legibles, que estén bien sujetas al cuerpo del elemento que estamos inspeccionando, rasgaduras, quemaduras, desprendimiento de la etiqueta. La costura de la etiqueta podría estar un poquito empezándose a salir, pero mientras no se zafe la etiqueta, estamos bien. Recuerden que la manga externa solamente es para protección. Y importante también no exceder las capacidades de carga. La capacidad de carga, acuérdense que se ve afectada por el ángulo de carga o el ángulo de eslinga, que ya vimos anteriormente, así que tengan eso en mente. Y pues bueno, no olviden darle like, suscribirse, dejarme sus comentarios, preguntas. Esto también les ayuda en el examen TT, los que están en la carrera por sacar sus TTs. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro video que les gustaría que postemos, pues déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.